¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en nuestro quinto día del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Me siento muy honrada de poder presentar esta mesa porque le estuvimos trabajando mucho en conjunto con mi compañera Florencia Luján y que lleva por nombres la mesa número 11, Ser Interior Latam Lover, retos del periodismo hecho desde las provincias. Y justo me da mucho orgullo porque nosotros en Factual y en distintas latitudes, este año justo lanzamos un newsletter que empezó de manera mensual y que ahora estamos haciendo de manera quincenal, que se llama Interior Latam. Y la idea justo es que nosotros al ser un proyecto regional queríamos también llegar a esas otras partes o regiones, territorios de nuestros países que no solamente fueran las capitales las capitales o grandes ciudades de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que quisimos poner la mirada en conocer medios, periodistas, historias del interior de los países de América Latina y el Caribe y poder traerlo en un newsletter, ¿no? Que es una forma también de hacer y llegar a nuestras comunidades. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto poder presentar esta mesa que va a coordinar, a moderar mi compañera Florencia Luján, quien es la coordinadora justo de Interior Latam. Entonces, les cedo la palabra para que pueda presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy y arranquemos con esta mesa. Hola a todos, hola a todas, todes. Estoy muy contenta de darles la bienvenida a esta mesa, que, bueno, como bien comentó Ket, se llama Ser Interior Latam Lover. Creo que muchas personas acá presentes lo son, así que invité especialmente a 3 personas que están liderando o son parte de proyectos que hacen periodismo local en América Latina y el Caribe. Está desde Mérida, Yucatán, México, Katia Rejón, de Memorias de Nómada. Está desde Guanacaste, en Costa Rica, Noelia Esquivel, de La Voz de Guanacaste. Y bien al sur, un poquito cerca mío, Rafael Gloria, de Nonada. Vamos a tener la participación súper especial de una periodista brasileña, Joana Oliveira, que va a ser quien nos va a ayudar a romper la barrera del idioma y va a traducir la ponencia de Rafael, así que no quería dejar de mencionarla. Muchas gracias, Joa, por acompañarnos. Y durante estos 60 minutos la idea es hablar de periodismo local, de medios hiperlocales, independientes, digitales, que hoy por hoy, y sobre todo estos últimos meses, ha estado como en el epicentro del ecosistema de medios digitales independientes. Sin embargo, creo, y es una apreciación personal, todavía sabemos muy poquito acerca de las limitaciones que tienen nuestros proyectos y nuestros proyectos hermanos para hacer periodismo local, y sobre todo sabemos muy poquito los retos que tenemos cotidianamente y a futuro. Así que la idea es hablar un poquito de eso, inspirar a las personas que están conectadas a emprender desde sus territorios comunicación local y armar como entre todos, todas una pequeña hoja de ruta con consejos y tips para eso, ¿no? Como para animarnos un poco más a hacer periodismo local. Así que para empezar, lo que me gustaría, y hablando de territorios y hablando de periodismo local, me gustaría que desde México hasta Brasil me cuenten de manera muy breve dónde están y cómo son esos territorios, que me describan y nos abran a quienes estamos escuchando una ventana, una puerta a ese lugar. Katia, ¿querés comenzar? Sí, primero muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada con la mesa y pues agradecida también por la invitación de Flor. Yo vivo en Mérida, Yucatán. Es un estado al sur de México. Es un lugar plano, no tenemos montañas. Vemos también como mucho hacia el horizonte. Está rodeado de mar. Es un territorio también donde la cultura maya sigue viva. Más del 20% de las personas que viven acá hablan la lengua maya y nosotros hablamos un español mayanizado, ¿no? Es un lugar muy rico, muy cercano culturalmente al Caribe y a otros estados del sur que también tienen una herencia indígena muy presente en nuestros días.
y pues así describiría a Yucatán. Muy bien. Rafael, ¿bien? ¿Estás entendiendo? Genial. Noé, contanos cómo es Guanacaste. Bueno, Guanacaste es una de las 7 provincias de Costa Rica, es la que tiene menor población. Somos una región fronteriza con Nicaragua, o sea, estamos al norte de Costa Rica y al mismo tiempo somos costera. Tenemos una buena parte de la costa costarricense, es una zona bien caliente, o sea, es la zona más impactada por el cambio climático, al menos acá en el país, diría. Y muy diversa también, o sea, hay una comunidad local, pues obviamente, pero también hay una gran comunidad extranjera que viene a vivir sobre todo por la costa, ¿verdad? La belleza de la costa. Y hay mucha productividad en la zona, o sea, es una zona muy agrícola y ganadera también, que también pues está transformándose y apostándole a otras formas, digamos, de tener ingresos económicos para sus comunidades, porque por esto que les decía, el cambio climático se ha visto muy impactada y entonces así también las actividades productivas. Rafael, querido, contanos cómo es Brasil. Oi, gente. Primeiro, agradecer aqui o convite, que é uma honra e um prazer aqui estar conversando com vocês. E, bom, eu estou em Porto Alegre, né? O Nonada é um veículo aqui da cidade de Porto Alegre, que fica no estado mais ao sul do Brasil, né? A gente está também num lugar de fronteira, né? Também, então, assim, com Uruguai, Argentina, também. E apesar de ser uma capital, né, do Brasil, é uma capital que não está no centro também, né, não está no eixo aqui digamos, que é São Paulo e Rio de Janeiro, né? Não sei se a Joana quer. Obrigada. Bueno, de momento, Rafael agradece la oportunidad de estar aquí, se siente muy contento y muy honrado de poder participar en esa mesa. Él vive en Porto Alegre, que es capital del estado del Río Grande del Sur. Ahí surgió el proyecto Nonada y ahí sigue. Es el estado más al sur de Brasil. También es un estado fronterizo, sobre todo hace frontera sobre todo con Uruguay y Argentina. Y lo que comenta es que aunque Porto Alegre es una ciudad perdón, ¿me oyen? Es que me ha salido que mi conexión está inestable, ¿pero me escuchan? Se escucha bien. Vale. Aunque Porto Alegre es la capital del estado, es decir, en Brasil se considera una ciudad grande, no está en el eje Río-San Paulo, que es donde tradicionalmente, históricamente, se mueve más cosas, ¿no? En Brasil. Muy bien. Bueno, pero no sé si quería seguir. Rafael quería seguir, no sé si... Não, pode, acho que depois a gente pode falar mais também. Bien, perfecto. Así como Rafael, Noé y Katia nos contaron un poquito sobre los lugares en donde se encuentran y desde donde desarrollan sus proyectos periodísticos, les invito a contarnos a través del chat desde dónde están, escribirnos brevemente cómo son esos lugares y, bueno, también los invito a seguir este proyecto Interior Latam, que es desde donde estamos disertando hoy con esta mesa. Ahora me gustaría saber si creen que el periodismo local, o al menos el periodismo que ustedes hacen, centraliza de alguna manera y hace lo mismo que creemos que hacen los medios nacionales, los medios de las grandes capitales y ciudades de la región. Bueno, yo creo que la centralización es una mirada, ¿no? Como un filtro, y pues sabemos que en el oficio periodístico la mirada es un músculo que no podemos dejar que se nos atrofie. Creo que como la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos es algo que tendría que estar atravesando toda nuestra labor para contar más y mejores historias. En Memorias, por ejemplo, hemos intentado abrirnos a las posibilidades que nos dan las redes, las herramientas digitales y también la cultura, porque nosotros hacemos periodismo cultural y el arte ha sido una manera de conectar con nuevas historias, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, con infancias y adolescencias en comunidades de la periferia de la ciudad, del interior del estado, o sea, de otros municipios,
y de comunidades mayas que están dentro de la misma ciudad de Mérida, para que nos cuenten historias de sus hogares, de sus vidas, pero también para que reconozcan ellas y ellos que las cosas que han vivido no las podemos contar nosotras o las personas que no vivimos en ese lugar, ¿no? Siempre pensando justamente eso, que descentralizar implica un trabajo también dentro del equipo y que no tiene nada que ver nada más con el desplazamiento de un territorio, sino también con otras cosas, como por ejemplo la lengua. Como les comentaba al principio, ¿no? Yucatán es un estado bilingüe y en nuestros contenidos tratamos de que eso también se refleje. O con los perfiles de las audiencias, por ejemplo, también hicimos un especial de personas con discapacidad y aprendimos tantas cosas que cambiamos algunas de las dinámicas que hacíamos dentro de la revista para llegar también a esas otras audiencias, ¿no? Para tener contenidos accesibles para las personas ciegas y para las personas sordas. Modificamos algunas cosas de nuestra página web y empezamos a hacer un podcast porque entendimos que también queríamos hablar con personas con discapacidad y creo que sin tener la mirada de la descentralización nunca hubiéramos llegado a ese tipo de conclusiones, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos una practicante de la Universidad Autónoma de Yucatán que vive en Joctún, que es una localidad de 40,000 habitantes, de 4,000 habitantes de Yucatán, a la que yo nunca he ido, por ejemplo, nunca he estado en Joctún, y siempre la motivamos a que nos traiga historias de su comunidad. Ahora, por ejemplo, está trabajando en un tema de las bordadoras, que aunque es un tema bastante general, pues sí trae una perspectiva nueva. Entonces, en conclusión, creo que quienes hacemos periodismo en las provincias tenemos la posibilidad de continuar con este juego de muñeca rusa, ¿no? Y pensar que siempre es posible hacer más zoom en el lugar donde estamos. Gracias, Katia. Noé. Gracias. Yo creo que más bien, o sea, el periodismo que hacemos desde las provincias o comunidades, como también le decimos nosotros, lo que hace es todo lo contrario, que es más bien descentralizar esa mirada que, al menos acá en el país, en Costa Rica, solemos tener, no solo sobre San José, que es la capital, sino sobre esa región central. O sea, Costa Rica es un país bien chiquito, entonces tenemos la mirada sobre esta región central y las 3 provincias que están en el centro. Entonces, más bien, este periodismo que hacemos desde las provincias costeras, que les llamamos nosotros también, lo que hace es quitar esa mirada de ahí y ponerla, o sea, esa mirada del centro y ponerla en estas otras realidades que también se están viviendo, que también suceden, pero que no se están viendo cómo se ven, ¿verdad? Como se ven a nivel nacional. O sea, a mí no me deja de sorprender siempre ver las noticias, los telenoticieros y cómo presentan el tráfico. O sea, es la gente que tiene la mayor audiencia del país, ¿verdad? Los noticieros y cuando hacen el reporte del tráfico, del tránsito, es todo de las carreteras del centro del país. Y yo me pregunto cómo la gente acá en Guanacaste, en Limón, en las otras provincias, se quedan viendo esa información, ¿verdad? Eso no es relevante para ellos y aún así esa gente sigue siendo como los más vistos, los que tienen mayor audiencia del país. Entonces, justamente lo que hacemos desde los medios locales o regionales es quitar esa mirada de ahí, descentralizarla y llevarla a estas otras realidades que estamos teniendo a todo lo ancho y largo del país. Gracias, Noé. Rafael? Bom, eu acho que pela nossa experiência aqui do Nonada, né, como a gente sempre trabalha com jornalismo cultural, né, a gente trabalha com cultura, né, há 10 anos, assim, então é sempre essa ideia também de ver a cultura como um processo mesmo, né, não como um produto final apenas, né, então a gente trabalha muito com políticas públicas culturais aqui, né, que é algo que a gente vê que não é muito explorado assim, né, no jornalismo cultural de modo geral, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Então acho que também é um modo de trazer essas questões, né, que são às vezes podem ser mais complexas ou complicadas para o debate também, né? Então porque, por exemplo, aqui no estado a gente sabe que tem muitas cidades do interior que não recebem tanta verba na área da cultura quanto a capital, né? Então é um modo de trazer também esse debate para os pequenos, para o interior, né? Descentralizar essa questão das políticas públicas da cultura. Não sei se é Joana aqui. Se você quiser continuar depois, eu estou anotando mentalmente. Não sei se você quer.
Então, para concluir também, eu acho que... mas falta ainda também para a gente, eu acho, ligar mais também com uma rede de veículos, assim, do interior, que estão em outros lugares também, né? Essa é uma ideia que a gente quer fazer cada vez mais, né? E a gente também explora a diversidade, né? Diversidade é algo muito importante também na nossa redação. Nós temos 3 pessoas, né? Agora sim, a gente virou uma organização jornalística mesmo, uma empresa, e nesse sentido a gente também trabalha dentro das relações internas, né? Eu acho que é muito importante, assim, que a gente quer fazer um jornalismo diferente, acho que tem que trabalhar também no modo interno antes, né? Para aplicar na tua redação, no teu produto, enfim. No Nada es un proyecto también de periodismo cultural, pero intentan traer una perspectiva que en Brasil por lo menos no es muy común en el periodismo cultural, que es hablar de políticas públicas para la cultura, ¿no? Y Rafael comentaba que la intención del proyecto no es solo, obviamente, quedarse hablando de lo que llega a Porto Alegre como capital de un estado, pero también hablar con las audiencias de las ciudades más pequeñas, que están aún más en el interior, porque precisamente son esas ciudades, son esos pueblos que cuentan con menos presupuesto, y en Brasil actualmente hay menos presupuesto para todo, pero principalmente para la cultura, ¿no? O sea, y si una gran ciudad es complicado, imagínate en esas más pequeñas. Pues ellos trabajan también ese tema como una manera también de concienciación, no sé si esa es la palabra, pero de la población, ¿no? De entender qué es la cultura, qué es la política cultural. Él cree que es importante que eso llegue también a las audiencias de las ciudades más pequeñas. Y comentaba también que ellos tienen mucho aprecio por el periodismo colaborativo, entonces ahora que tiene un equipo tal cual de 3 personas, aún pequeñito, pero que son de hecho ya un medio de comunicación, un medio periodístico, sí que quieren buscar hacer alianzas, sobre todo con comunicadores y otros medios de esas ciudades, ¿no? Para que esa perspectiva vaya ganando terreno. Y comentaba también que para ellos la diversidad es algo muy importante, entonces es algo que aplican en todo el momento en su redacción, porque creen que para que se logre ese periodismo colaborativo y que se creen esas redes hay que empezar desde dentro, ¿no? O sea, desde el mismo proyecto No Nada están trabajando con eso. Bien, pienso a partir de lo que comentaba Noé sobre cómo comunican desde los medios nacionales, por ejemplo, el tránsito, o se me ocurre ahora el clima, y así como nosotras también aprendemos del periodismo que se hace desde las capitales, la manera de comunicar o de presentar los contenidos, las noticias, ¿qué puede tomar de los medios locales, de los medios más chiquitos que están al interior, el periodismo nacional? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué manera creen que se puede revertir esto de centralizar tanto la información? Es una pregunta complicada porque justo como que hace falta cambiar como la perspectiva de que tenemos siempre de imitar las cosas que han salido bien, y que además, digo, muchos referentes que tenemos en Yucatán, por ejemplo, de cómo hacer un periodismo muy diferente e innovador, pues viene también de la Ciudad de México o de otras capitales. Pienso que una de las principales sería como este trabajo mucho más cercano a las personas. Creo que algo de lo que me di cuenta cuando empecé a reportear fue que la gente tiene muchísima desconfianza de los reporteros. O sea, hay como un vínculo muy roto entre las personas y los medios de comunicación. Y creo que eso es algo que se ha replicado a pequeña escala también en los medios de comunicación, pero que sí hay otro tipo de medios de comunicación, como las radios comunitarias, por ejemplo, que hacen exactamente lo opuesto, ¿no? Son medios de comunicación que tienen una cercanía con la propia comunidad y
Y creo que eso es algo que deberíamos de estar replicando también en otros lados, ¿no? Como sanar esta relación que existe entre las personas que entrevistamos y los medios de comunicación. Sí, yo por ahí coincido con Katia con esto de la cercanía y que es todo un reto porque a veces, a ver, nosotras como periodistas que trabajamos en esta región, llegamos a X comunidad y sienten más desconfianza de nosotras que de un periodista de un medio nacional, porque es el medio nacional el que, ¿verdad? El que tiene pues más alcance. Entonces, es un reto, pero me parece que es cierto lo que dice Katia, que es algo que nosotras sabemos hacer mejor. Nosotras, al menos en La Voz de Guanacaste, lo hemos logrado con ciertos temas, por ejemplo, ambientales y de género. O sea, creo que hemos logrado construir una comunidad acá en la provincia con personas que trabajan estos temas acá en la provincia. Entonces, esa cercanía. Y algo que creo que pueden aprender los medios nacionales de los medios regionales es no ser, o sea, no caer como paracaídas, o sea, hacer esta acción de llegar como paracaídas solamente en ciertos momentos, porque eso es lo que pasa, o sea, aquí llegan los medios nacionales solo cuando hay una emergencia por algún tema, ¿verdad? Pero no están constantemente hablando sobre la provincia, ¿verdad? Sino solo en estos momentos críticos. En cambio, esto de construir una relación duradera es, creo, lo que mejor sabemos hacer los medios regionales con las comunidades regionales. Oi, é uma boa pergunta também. Eu acho que historicamente, né, aqui pelo menos na história do Brasil, assim, do jornalismo, acho que a imprensa alternativa sempre, o local, a imprensa que está a parte da hegemônica, ela sempre acabou influenciando, assim, a imprensa hegemônica, né, depois de um tempo, né, que durante a ditadura a gente teve vários jornais alternativos que depois acabaram levando jornalistas e inovações para a mídia hegemônica, né, então acho que essa mídia hegemônica grande, ela também presta atenção, ela está sempre atenta ao que os pequenos, né, estão fazendo, né, então acho que eles têm muito mais a aprender, acho que com a gente do que a gente com eles nesse sentido, então mas claro, né, a gente não pode também, não estou falando que eles não têm um papel importante, né, a mídia hegemônica grande tem um papel importante também para o jornalismo local, né, principalmente para informar a população de serviços mais diretos que a mídia pequena às vezes não tem pé para fazer, né, serviços de hard news do dia a dia, mas eu acho que a mídia tradicional tem muito mais a aprender com a gente, assim, com as inovações de temática também, de assuntos que a mídia pequena explora mais e às vezes inova mais, né. En Brasil, tradicionalmente, los grandes medios siempre han estado muy atentos al periodismo local, a que se hace en cada provincia, en cada ciudad, y Rafael comentaba que es una tradición en el periodismo que viene desde la dictadura en Brasil, que empezó en 1964 y fue oficialmente hasta el 89. Entonces, como los medios locales en un país tan grande tenían más posibilidades de penetrar ese bloqueo, encontrar brechas, la media más tradicional siempre ha estado atenta a eso, ¿no? Y él cree que de hecho hoy en día los grandes medios tienen más que aprender con los medios locales que al revés, porque los medios locales son los que siguen innovando más, incluso en los temas, ¿no?, que abarcan y tal, pero claro, sin quitar importancia a los grandes vehículos que quizás por tener más personal, más recursos en todos los sentidos, sí que, por ejemplo, Rafael mencionaba los servicios, ¿no? La información de servicios, que es muy importante ofrecer, entonces es eso, o sea, la gran media tiene su lugar, pero tiene mucho que aprender en innovación, sobre todo con los medios locales. Perfecto. Coincido totalmente. Creo que los medios regionales están innovando muchísimo más que los medios tradicionales y que están en las capitales. No porque estén en las capitales, sino porque los grandes medios de comunicación hoy por hoy quizá no se animan tanto a
a innovar, como que están o sea, siguen con esta dinámica tradicional. Recién también comentaron como esto de sostener la conversación con la audiencia, y me gustaría saber de qué manera entablan esas conversaciones y de qué manera logran sostenerlas en el tiempo con sus audiencias locales. Justo hoy estaba compartiendo un evento que va a haber en Sotuta, en Yucatán, de unas mujeres que tienen una cooperativa y porque recuperaron la tradición del solar maya a partir de la pandemia. Y esas son mujeres a las que yo entrevisté hace como, no sé, como 6 meses, 7 meses. Y a mí me pasa mucho que me involucro mucho con las personas que entrevisto, sobre todo cuando nos dan la confianza de contar sus historias, ¿no? Entonces, no sé, a mí me ha costado también como poner ok, son personas entrevistadas, no son mis amigas, ¿no? Pero creo que también hay algo muy bonito en continuar esas relaciones, sobre todo porque cuando te cuentan su historia y cuando confían en ti para que se la cuentes a las demás personas, o sea, ya existe un lazo, una cercanía que si lo hacemos correctamente no tendría por qué romperse, ¿no? Tratamos de dar siempre continuidad a los proyectos que conocemos, las personas con las que empezamos a hacer como intercambio de información, terminamos también haciendo red, ¿no? Y creo que eso es algo súper importante porque son ellas después también quienes comparten el proyecto y comparten la historia y comparten otros contenidos, ¿no? Muchas de las personas que fueron nuestra primera audiencia son personas a las que entrevistamos. Y eso también nos ha ayudado, por ejemplo, a que si hacemos una nota sobre las mujeres que bailan zumba en un parque de Francisco de Montejo, que es una colonia de acá, o si hacemos una nota de la festividad que hace un barrio del centro de la ciudad cada 31 de diciembre, al final de cuentas esas personas también se convierten en audiencias para Memorias de Nómada, ¿no? Sobre todo porque nosotros tenemos muy claro que aunque hacemos periodismo cultural y hablamos de arte, lo estamos haciendo para las personas y no para los artistas. Entonces nuestra forma de llegar a ellos y a ellas ha sido contando precisamente sus historias. Bueno, ahorita que hablaba Katia, apunté como las 4 principales formas en las que yo creo que nosotras en La Voz trabajamos construyendo esta comunidad con la audiencia. Una, y creo que la que está por encima de todas, es la relación periodista-fuente siempre. Creo que logramos esa conexión con una fuente específica y con un tema específico, a pesar de que no somos como otros, o sea, medios más grandes que logran como, usted cubre solamente ambiente, usted cubre solamente salud, ¿verdad? O sea, aquí estamos cubriendo de todo y eso es un gran reto además. Pero bueno, esa relación fuente-periodista creo que es bien importante. Otra es que como parte de nuestra misión, nosotras no solamente creamos o buscamos apostarle a la información útil para el desarrollo de las comunidades, sino también las actividades con ellas para el mismo objetivo, para el desarrollo. Entonces, antes de la pandemia teníamos más oportunidades para esto, pero hacíamos actividades que no necesariamente tienen que ver con periodismo, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo persiguen este objetivo de crear comunidad. Entonces hacíamos ferias de emprendedores, acá pues hay una realidad también por estar alejados del centro del país, no hay mucho, hay mucha cultura, pero no hay acceso a cierta cultura como cine y teatro, por ejemplo. Entonces sí traíamos esas actividades aquí y damos ese espacio, digamos, ese espacio que no encontrarían de otra forma. Entonces esa es la segunda, actividades con las comunidades. Después otra que hemos estado implementando más recientemente, sobre todo con un proyecto específico que tenemos que se llama Nosara, es un newsletter específico para esta comunidad de Nosara, es una comunidad costera, o sea, literal, ya es la pura playa porque yo estoy a media hora. Entonces con ellas y ellos hacemos sobre todo cafés virtuales y
procuramos hacerlo también con otros temas, o sea, como sentémonos a hablar con esta gente que conocemos, que conoce sobre el tema de violencia de género, para construir información que creamos que sea útil, ¿verdad? Con ellas y ellos lo vamos construyendo de alguna forma juntos y juntas. Y por último, hemos intentado también estar construyendo comunidad a través de redes sociales, ¿verdad? Algo tan sencillo como ser precisos, ser amigables, o sea, ¿verdad? Tener como un perfil de la voz, una voz de la voz, o sea, del medio, ¿verdad? Y que entonces la gente no tiene que saber quién es la persona que está respondiendo sus mensajes, ¿verdad? Sus comentarios en redes sociales, pero que ya de por sí siente que hay un equipo, ¿verdad? Obviamente hay humanos y humanas detrás que están escuchándole. Entonces, por ahí es como otra de las formas que logramos hacerlo. Sim, eu acho que ser um veículo pequeno, assim, né, um menor de nicho, acho que dá essa possibilidade de conhecer mais, né, a comunidade com quem tu está lidando, falando, e fazer ela tornar parte também do teu trabalho, né? Eu acho que aqui no Nada, como a gente tem já a gente fez 10 anos, ano passado, 11 anos agora, tipo, já tem, a gente conhece, assim, mais ou menos no público, né? Principalmente aqui de Porto Alegre e tal, e a gente tem muito ligação com os artistas locais, né? Até porque por causa da reivindicação, assim, né, muito de direitos trabalhistas, assim, de problemas com editais que acontecem aqui, então a gente tem uma audiência com os artistas, uma ligação forte, assim, com eles, então dá para dizer que esse é um público forte, assim, no Nada, nessa criação de comunidade, a partir dos problemas que a gente vê na troca, assim, com os artistas, né, e a gente também tem um projeto, né, o que é o Observatório de Censura à Arte, que acabou tendo uma boa repercussão, assim, até no Brasil, em outras partes do país também, e a gente está trabalhando, a gente aproximou ainda mais, assim, sabe, da comunidade artística, assim, com artistas que sofreram violência, né, artistas que sofreram censura. Então, acho que, até inclusive, a gente está também fazendo um novo projeto a partir do observatório, assim, ligado com alguns artistas também. Então, acho que é legal tu ter esse contato direto com o teu público, com a tua audiência, e também, às vezes, construir algum projeto, como vocês já falaram, no Eli também falou agora há pouco. Eu acho que esse é o diferencial, sim, né? Essa empatia, talvez, essa ligação que a gente possa ter mais com o público, né? Uno de las grandes oportunidades que tienen los medios regionales es precisamente la posibilidad de tener esa conexión más cercana, ¿no? con su audiencia y con su público. Y Rafael comentaba que en los 10, casi 11 años de Nonada, ellos ya han construido una relación muy cercana con los artistas y a través de la comunidad artística con otros públicos, ¿no? Con otros perfiles que componen la audiencia del proyecto. Y esa cercanía viene mucho también de debatir directamente con los artistas sus problemas, pensar juntos soluciones, y es a través de esa conversación y de ese intercambio que van surgiendo nuevos proyectos. Rafael mencionaba el Observatorio de Censura al Arte, que es verdad que en los últimos años sobre todo ha llegado a todo Brasil, o sea, es un proyecto conocido porque es precisamente un proyecto de soporte, ¿no? Para los artistas que sufren censura y otros tipos de violencia en el país. Y él comentaba también que a raíz de ese proyecto y de otras conversaciones, Nonada ya tiene en marcha otras iniciativas, ¿no? Y que para ellos es como un ciclo constante. Cuanto más te acercas a tu audiencia y más intercambias ideas y conocimientos, más proyectos pueden surgir y así va. Gracias, Joa. Dos cositas para las personas que están participando y escuchando esta charla. Pueden dejar sus preguntas en el chat, ya vi una que vamos a hacer en un ratito. Y eso, pueden dejar sus preguntas. Me surge una pregunta a partir de escucharles y de justo leer una de las preguntas que dice si les ha pasado de que los medios tradicionales retomen sus temas o copien alguna de sus estrategias o forma de trabajar, que más o menos ya lo hablamos hace un ratito, y es de qué manera llegan
a las capitales con sus historias o de qué manera están pensando llegar con sus historias, sus iniciativas desde sus medios a las capitales o grandes ciudades? Yo ahí tendría como tres respuestas diferentes. Una es que dejemos de pensar también en límites territoriales o políticos, porque, por ejemplo, en algún momento nos dimos cuenta de que en el lugar donde nosotros vivimos tenemos mucha más relación con Nueva Orleans, con Cuba históricamente, que con la Ciudad de México, ¿no? Que en el caso de México, pues es la capital del país. Y no sé, o sea, realmente no sé si nos interesa, por ejemplo, llegar a la Ciudad de México como tal, aunque obviamente nos interesa que las historias de Yucatán trasciendan a otros lugares, pero digamos que la capital no es realmente una meta ya, ¿no? Y como segundo punto también pensaría que hay muchas historias que son universales en sí mismas. Por ejemplo, hemos hablado de la xenofobia, del racismo, del clasismo, de la cultura maya, que no solamente está en el lugar donde nosotros vivimos, sino que también ya es un tema universal, la recuperación del espacio público, la innovación artística, es decir, aunque las comuniquemos a través de historias locales, siguen siendo temas universales, ¿no? El otro día, por ejemplo, vi una nota del periódico El País que hablaba de un pueblo que se llama Algar, donde las personas suelen salir a la puerta de su casa a tomar el fresco, y que eso estaba siendo en el proceso de ser considerado patrimonio cultural. Y para mí fue como muy, muy, muy padre ver que en otro continente hay una práctica súper cotidiana en Yucatán, que también se hace en Yucatán, ¿no? Y que tienen otros nombres como la fresca o el corro de las sillas. Y bueno, como último punto también pensaría que también llevamos mucho tiempo nosotras las personas que no vivimos en capitales conectando con historias que suceden en un lugar donde nosotros no vivimos, ¿no? Que no tenemos o que no sentimos cercanos, ¿no? Entonces, lo que a mí me provoca ver, por ejemplo, cuando salen las jacarandas en las grandes avenidas en la Ciudad de México, creo que también podría replicarse cuando yo comparto el flamboyán que sale de la Albarrada, de la colonia de la colonia donde vivo, que fue en algún momento un pueblo maya, y pienso, ¿por qué alguien no va a conectar de esa misma manera, no? Siempre hemos consumido historias hiperlocales. La única diferencia es que esas historias hiperlocales vienen de un lugar que se llama capital. Y como dijo Jordi en algún momento en otra mesa del interior, la mayoría de las personas no vivimos en una ciudad capital. Entonces, pensar un poco en eso, ¿no? O sea, siempre han habido historias hiperlocales y siempre hemos conectado con ellas, nada más que se hacen en otro espacio. Bellísimo. Sí, hermoso. Creo que una de las cosas que hemos hecho desde La Voz, que tampoco, bueno, puede que sí sea más o menos uno de nuestros objetivos, llegar al centro del país, principalmente para posicionar estas realidades que de otra forma no verían, ¿verdad? Entonces, eso es como una, o sea, el otro día que vino un amigo a visitarme, que ni siquiera es del capital, pero sí es del centro del país, y fuimos a X lugar y me dice, es que aquí la gente de aquí son guanacastecos. Yo no soy guanacasteca, ¿verdad? Pero me vine a vivir aquí hace unos años. Entonces me dijo, es que la gente de aquí no parece guanacasteca. Y todos eran, o la mayoría, yo sé que eran guanacastecos. Entonces hay una forma de representar a estas poblaciones que está fallando. Entonces, por ahí creo que es un papel bien importante que cumplimos de lograr una buena representación de cómo es esta gente, de cómo es la gente que vive aquí, que si le preguntas, no sé, pueden decir, es que son bien trabajadores, pero no, o sea, es gente compleja, como todas y todos, ¿verdad? Lo somos, romper esos moldes en los que los han metido. Entonces, eso por una parte. Por otra, creo que en La Voz hemos hecho muy bien, yo voy a decirlo, creo, y con mucho orgullo, que hacemos uno de los mejores periodismos del país. Entonces, otra cosa que hemos hecho es
contar las historias que nadie más está contando, que otros medios no están contando, e historias que sacamos desde aquí, pero que en realidad también son nacionales o globales. Entonces les doy un ejemplo. Hace unos años, creo que 3 años, hicimos una historia que no habíamos visto antes, al menos en la pre-reportería que hicimos sobre violencia obstétrica. O sea, ¿es una cosa local de Guanacaste? No, es una cosa de todo el país, de todo el mundo probablemente. Pero entonces lo hicimos desde aquí, con historias de mujeres de aquí, con historias que sucedían en los hospitales de aquí, y fue un reportaje bien potente que al final, eso fue como un impacto colateral, ¿verdad? Y un logro es que lo utilizó una de las diputadas, todavía diputada, para proponer un proyecto de ley sobre esta materia. Entonces, esa es otra forma en la que creo que también aportamos los medios regionales, pensar como esas historias que los medios tradicionales o los medios nacionales están casi, o la mayoría del tiempo, metidos en un canasto, ¿verdad? Perdón, que va pasando un camión, si lo escuchan. Entonces, salirnos de ahí y contarlas de forma distinta. Não, concordo. Desde el interior. Opa. Sí, Rafael, te escuchamos. Não, concordo totalmente com o que as colegas falaram também, né? Falaram muito bem. Eu acho que aqui, pelo menos no NONADA, assim, a gente não tem uma grande preocupação de ir, assim, chegar, assim, mais na capital, que seria, sei lá, digamos, o eixo, né? Digamos, São Paulo, Rio, assim, eu acho que o que a gente faz também, eu acho que é um termo bem problematizável, não sei, desculpe a tradução, mas acho que é jornalismo local, né? Assim, porque o local é universal também, as temáticas são universais, é que nem literatura regional, né? Um grande livro vai refletir sobre o seu tempo, vai refletir os problemas da sua época, então um bom jornalismo também vai refletir os problemas da sua época, os problemas locais que são universais também, então acho que é bem refletível, é bem uma questão assim conceitual, mas eu acho que quando a gente faz jornalismo bom sobre um problema, ele é universal também, né? Então, nesse sentido, a gente não vê assim muita questão de procurar ir para grandes capitais fora daqui, assim, porque a matéria vai chegar em algum momento, né, se ela for importante e boa, né? E o Observatório, que foi um caso que extrapolou assim um pouco, né? Ele chegou mais nacionalmente e é um tema universal também, né? Um tema que acontece em todos os lugares. Mas é nesse sentido aqui. Isso aí. En ONADA ellos también piensan mucho sobre eso, ¿no? Lo llevan como un tema conceptual casi de cómo llegar a los grandes centros, nos interesa llegar a los grandes centros y Rafael dice que él cree que, o sea, el periodismo regional, como todo el buen periodismo, es universal, ¿no? Entonces, cuando hay una buena historia y una historia relevante, pues llega, o sea, aunque ellos no busquen caminos específicos para eso, el buen periodismo llega a todos lados, ¿no? Y él mencionaba una vez más el ejemplo del Observatorio de la Censura al Arte, porque es, como decía, es una violencia que ocurre desafortunadamente en todo el país, afecta a artistas de todo el país, de otros países también, entonces eso, el buen periodismo acaba por llegar a todos sitios. Muy bien, muy interesante todos los aportes que hicieron. Creo que es súper importante este tipo de espacios para escuchar cómo de alguna manera u otra nuestras experiencias se conectan también, ¿no? Porque, o sea, no hay diferencia, si bien en las formas de decirlo nomás, pero no hay diferencia en nada de lo que dijeron ninguna de ustedes. Y ahora digo, está muy lindo todo lo de las historias, el de llegar por casualidad, porque una historia es universal, por más de que se cuente desde una perspectiva local a otros territorios, pero ¿cómo sostenemos estos proyectos? En el interior todo cuesta un poquito más, y si el periodismo cuesta desde las capitales, no me quiero imaginar desde nuestras provincias. Entonces, ¿cómo logran hacer sostenible estos proyectos
económicamente hablando? Creo que lo seguimos averiguando. O sea, realmente no tenemos una respuesta todavía. Llevamos 6 años haciendo Memorias de Nómada y realmente no fue hasta sino la pandemia en el que nos sentamos y dijimos, creo que deberíamos estar empezando a cobrar o tenemos que sostener esto económicamente, ¿no? Más allá de las cosas económicas, lo que nos ha sostenido también es la libertad de hacer y de publicar las cosas que queramos como las queramos, ¿no? Sin duda, los medios independientes, incluso los medios independientes, tienen que sobrevivir, o bueno, no han encontrado tampoco otra manera de sobrevivir, sino haciendo convenios con el gobierno del Estado, ¿no? Que además es un gobierno súper limitante en términos de libertad de expresión. El gobierno de Yucatán yo no sé cómo sea en el resto del país, pero es terrible. O sea, para que te den una entrevista oficial es toda una odisea. Y sí, nosotros no nos hemos querido, por ejemplo, involucrar en ese tipo de dinámicas, ¿no? Hemos tenido fondos municipales haciendo actividades artísticas también para conectar con la audiencia. Hemos tenido un fondo, por ejemplo, para revistas de la revista de Cultura UNAM, que es la Universidad Nacional de México. Ahora estamos implementando los productos, o sea, productos como bolsas, tazas, playeras, como el marketing. También en unos meses vamos a comenzar con un Patreon y suscripciones. Realmente no podría dar una respuesta ganadora porque todavía estamos en el proceso de hacer eso, pero si hemos trabajado durante 6 años, casi todo el equipo se ha mantenido, es porque nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo y creo que si nos dejáramos de divertir o si nos dejáramos de sentir felices con lo que hacemos, no hubiéramos llegado ni a 1 año aún teniendo todo, aún teniendo financiamiento, ¿no? Pero bueno, eso. Por aquí la voz se ha transformado muchísimo a lo largo de toda su historia, que son más de 10 años de hacer periodismo, pero ha evolucionado. O sea, la voz empezó como la voz de Nosara, ¿verdad? Que les contaba que es esta comunidad chiquita, y de ahí pues fuimos creciendo hasta ser la voz de Guanacaste. Y así también ha ido cambiando la forma de obtener recursos para seguir haciendo periodismo. Es carísimo hacerlo y es bien difícil porque no tenemos el alcance que tienen otros medios en el país. Entonces, por ahí a las empresas, ¿verdad? A la gente que pauta no le interesa tanto llegar a la audiencia que tenemos. Pero bueno, hace unos años nos transformamos en una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Nos hicimos bajo este marco para poder apostar a tener grants, ¿verdad? Becas, o sea, con proyectos, de estar postulándolos para así tener financiamiento. Y también sufrimos un cambio ahí como en la gasolina económica cuando cayó la pandemia y dejamos de imprimir, porque nosotros imprimíamos mes a mes un periódico, pero bueno, no lo logramos mantener. Entonces se cayeron también esos ingresos que venían por la publicidad del periódico impreso, que sí entraba algo por ahí, y ahorita nos mantenemos entonces con publicidad en el sitio web, con estos grants a los que apostamos. También tenemos esta modalidad de donaciones, o sea, como comunidad, si ustedes creen en el periodismo que hacemos, dónennos, ¿verdad? Pueden apoyarnos y no dejemos que este periodismo muera, pero es bien difícil. O sea, me encantaría decir como sí, o sea, la gente nos ama y nos apoya un montón por esa parte. Estoy segura que nos aman y nos apoyan, pero no siempre da para esto, para estar haciendo aportes económicos. Y otra buena parte, para finalizar, si viene por algunos cuantos donantes, digamos, que creen en el proyecto y que anualmente le inyectan una buena parte, digamos, de los ingresos con los que nos sostenemos actualmente. También, bueno, esto que mencionaba Katia de tener merch, ¿verdad? O sea, creamos ciertos productos periódicamente para poder tener ingresos y generar también, que al final logramos eso, como generar esta relación con la comunidad, de darles productos lindos, que no sé, de los cuales se sientan orgullosos de andar jalando. Entonces, por ahí, pero sí, no sé, desde la pandemia ha sido bien complicado
sostenernos económicamente y bueno, por dicha, aquí seguimos a flote. Aqui no Nonada, então, né, não tem uma resposta certa para isso, né, exatamente, assim, é a questão que todo mundo sempre pergunta, né, ainda mais com tantos modelos de jornalismo acontecendo, né, mas aqui no Nonada a gente, na verdade, a gente estendeu para o coletivo um bom tempo, assim, né, e desde 2019, assim, né, a gente se assumiu como uma empresa, né, como uma organização jornalística, assim, para tentar viver disso, né, assim, e a gente tem alguns mix, assim, a gente vai em várias pontas, assim, né, para conseguir dinheiro. A gente tem o financiamento de coletivo, né, que ele não é um membership, assim, é um financiamento mais de apoio mesmo. E a gente tem também cursos que nós damos, né, cursos da área do jornalismo cultural, jornalismo independente. Nós temos também agora, né, na verdade, que foi bem importante para a gente, foi a questão de editais, né, da área cultural, assim. Durante a pandemia, a gente teve aqui a Lei Aldir Blanc, que ajudou bastante a área artística, cultural do Brasil, e nós também nos entendemos, né, como pesquisadores culturais, né, dentro dessa área. A gente conseguiu colocar o jornalismo também que a gente faz, né, então nós conseguimos fazer uma revista impressa a partir de um dos editais aqui no Rio Grande do Sul, né, até trouxe, que era bem para marcar esse período da pandemia aqui, tá? E também ganhamos alguns outros projetos também culturais que financiam o trabalho do Nonada também, né? E a gente fundou também uma agência de serviços, né? Uma agência para prestar serviços na comunicação, que é paralelo ao trabalho do Nonada, né? Mas também ajuda a financiar. Então, são várias pontas que a gente tem que abrir para manter o trabalho independente no jornalismo, né? Mas, na verdade, o que falta, né? Eu acho para todo mundo aqui é um trabalho, é uma política de comunicação, né? De incentivo ao jornalismo independente, assim, partindo do governo, né, federal, mas a gente sabe que não vai acontecer isso aqui no Brasil, pelo menos enfim, não tem nenhuma chance disso acontecer, né, mas deveriam ter editais públicos para incentivar a comunicação popular, a comunicação alternativa, a comunicação de nicho, enfim, e é isso, assim, basicamente, resumidamente, o que a gente faz para sobreviver aqui no Nonads. Bueno, desde el 2019 Nonada es una organización periodística tal cual. Antes de ellos se definían como un colectivo periodístico, pero precisamente resolvieron hacer toda la burocracia y convertirse en una organización periodística. Y ellos todavía cuentan con el financiamiento colectivo de lectores y otros apoyadores, pero también realizan actualmente cursos de periodismo cultural, por ejemplo, y esa es una buena fuente de ingresos. Cuentan también con editales, no sé si existe esa palabra en español, editales públicos, como, no sé, como iniciativas públicas que tú vas, suscribes, subes tu proyecto, presentas tu proyecto y ahí no es como una beca, pero hay financiamiento del gobierno, por ejemplo. Él mencionaba una ley que surgió en la pandemia precisamente en Brasil para apoyar proyectos culturales desde directamente con arte y cultura, y gracias a esa ley, por ejemplo, Nonada pudo crear su revista que Rafael enseñaba ahí, una revista impresa y eso, ¿no? O sea, ellos y tienen también ahora una agencia de servicios de comunicación, que es un proyecto paralelo a Nonada, pero también para generar ingresos, ¿no? O sea, ellos ofrecen consultoría y otros servicios de comunicación en ese sector, y de ahí van tirando, pero él comentaba que sí, es súper difícil y que hay que estar todo el rato pensando, ¿no?, en alternativas de cómo hacer eso posible, y comentaba también que él cree que, aunque en Brasil ahora mismo por el gobierno que tenemos parece imposible, pero él cree que todos los países debieran tener políticas públicas de financiación también para el periodismo independiente, ¿no?, para la comunicación popular y para los proyectos más allá de los medios mainstream, por así decir.
Bien, bueno, sí, es difícil hacer periodismo y periodismo local desde las provincias. Nos estamos acercando hacia el final de la conversación, pero no quería dejar de mencionarles a las personas que están conectadas que también pueden dejar en el chat si están trabajando en algún medio local o tienen alguna iniciativa de comunicación local para que las conozcamos y chusmeemos después, pueden pasarla ahí por el chat. Y me gustaría saber, nada, como comentó ahí Rafael, de que nada, hay que pensar historias, pero también alternativas para hacer sustentables nuestros proyectos, que nos den una razón por la cual apostar por el periodismo local. O sea, ¿qué les inspira a ustedes a hacer periodismo local? Sé, por ejemplo, que Katia ha tenido la oportunidad de trabajar en Ciudad de México, pero ella decidió trabajar en Mérida y hacer periodismo local desde Mérida o simplemente hacer periodismo desde Mérida. Una razón por la cual esto, hayan decidido o digan, che, está bueno por esto, hacer periodismo local. Creo que el periodismo local te permite contar una historia más completa de la realidad que vivimos todos los días, ¿no? Creo que hay todavía muchos temas inexplorados y eso también es una ventaja, ¿no? Porque hay cosas que parecen que ya están sabidas o que ya están contadas, pero siempre han estado contadas desde una versión. Por ejemplo, algo tan nacional como la independencia de México. En Yucatán, por ejemplo, eso, o sea, Yucatán no participó en la independencia de México. De hecho, en la época en la que la Ciudad de México y el centro y el norte del país estaban independizando de Nueva España, Yucatán estaba intentando independizarse de México. Entonces, acá, por ejemplo, no hay digo, sí, de repente hay que la fiesta mexicana y esto, pero es más como para los turistas que llegan a la ciudad, pero hay como todavía una parte de esa historia que no ha sido completamente dicha, ¿no? Y de repente también parece que lo que se exporta hacia las capitales, hacia las grandes ciudades o incluso desde hacia los medios internacionales, son todavía representaciones muy limitadas y estereotipos de lo que realmente se viven en estas partes. Entonces, eh, podemos aportar a eso, podemos aportar a contar otras versiones de una misma historia, otras versiones de una misma época y otras versiones de un mismo territorio que nunca va a ser realmente el mismo, ni siquiera, por ejemplo, ni siquiera en una misma ciudad o en un mismo estado hay todavía muchísimas diversidades, ¿no? Territoriales, de historias, de versiones, etcétera. Y creo que también hacer periodismo en la provincia nos permite ir a un ritmo diferente que en las grandes capitales, ¿no? Yo recuerdo que cuando una vez estaba en Guadalajara, que no es capital del país, pero es una ciudad muy grande de México, y un día me desperté y encendí las noticias y habían muerto 11 personas. Y es así como, esta madrugada murieron tantas personas, ¿no? Y para mí sí fue un choque muy fuerte porque acá, por ejemplo, no es que no exista violencia, pero, por ejemplo, cuando hay un caso de violencia suele tener una mayor atención, ¿no? No sé si a nivel internacional o a nivel nacional, pero sí tiene una mayor atención en el contexto inmediato. Y un caso, ahora también aprovechando una de las preguntas de si han retomado temas, un caso que hubo hace poco en Yucatán fue el asesinato de José Eduardo, ¿no? Un joven de Veracruz que había emigrado a Yucatán buscando alejarse de la violencia que hay en ese estado, pero Yucatán es un estado súper xenofóbico, que la prensa, cada vez que pasa algo de violencia, tiene que haber la descripción de aspecto fuereño o con placas de la Ciudad de México, con placas de Tabasco. Entonces, eso también permitió que a partir de un caso que se volvió internacional, pudiéramos hablar de profundidades de lo que sucede acá, algo que yo siento que no podría suceder en estados donde te despiertas un día y en esa noche mataron a 50, ¿no? No te permite ir a un ritmo que a lo mejor en las provincias sí. Yo creo que eso es algo que sigue siendo una ventaja de este lado. Sí, por ahí, además me encanta porque Guanacaste, ahora que Katia contaba eso de Yucatán, Guanacaste tampoco
celebró, digamos, a ver, cuando Costa Rica se independizó, Guanacaste no era parte de Costa Rica, entonces como que comparten ahí una historia y de hecho ahorita para el Bicentenario contamos esto de qué era de Guanacaste cuando Costa Rica se estaba independizando y lo explicamos. Entonces, eso que decía Katia, como esas situaciones que están sucediendo y que nadie más les está contando. A ver, aquí en Guanacaste hay varios medios locales, incluso me atrevo a decir que nosotros no somos ni cerca el que más lee en las comunidades guanacastecas, lastimosamente, porque la forma de hacer periodismo de los otros medios es más atractiva, ¿verdad? Es un periodismo más sucesero, más de lo inmediato, ¿verdad? Nosotros vamos con un periodismo más lento y más contextualizado. Pero, ay, se me fue la idea, lo que iba a decirles, sí, la razón por la que yo les digo, o sea, atrévanse a hacer periodismo local, periodismo de sus comunidades, es porque pregúntense qué es más útil para la gente, ¿verdad? Y yo tengo una historia muy romántica con el periodismo local, o sea, porque cuando era chiquita, mi papá trabajó, de nuevo, yo no soy de Guanacaste, soy de un pueblo, o sea, un lugar que se llama Grecia, que no queda tan lejos de la capital de Costa Rica, queda como a 1 hora de San José, pero mi papá trabajó toda su vida en un medio local, en una radio local. Entonces, yo desde chiquita, o sea, me fasciné porque yo veía que lo que mi papá hacía era útil para la gente del mismo pueblo, o sea, era útil para Grecia que él estuviera yendo siempre a la municipalidad a hacer preguntas, que él estuviera yendo a los barrios a ver qué estaba pasando, ¿verdad? Eso le servía a la gente y a mí eso me encantó, o sea, por esa razón yo estudié periodismo y por esa razón estoy aquí en Guanacaste, porque encontré en La Voz ese espacio útil, o sea, que da información útil a la gente para la cual trabaja, digamos, de alguna forma para decirlo, o sea, busca la información. Entonces, atrévanse a romper, digamos, con esas normas de la universidad tal vez, ¿verdad? De apostar siempre a los medios grandes, ¿verdad? A esas grandes escuelas de periodismo, porque no es cierto que son las únicas, ¿verdad? Si quieren aspirar a eso, todo bien, pero también sálganse del molde y apúntenle a otras formas de hacer periodismo donde también tienen eso que decía Katia, más espacio, yo siento que trabajamos más lento y también más posibilidades de proponer, de hacer propuestas diferentes. Esse que é o ruim de ficar em terceira, né? Porque todo mundo fala já os motivos ótimos que para fazer jornalismo, né, apaixonado, assim, também me vi muito nas respostas delas, assim, eu acho que para mim eu acho que são pessoas que lidam de um modo diferente, assim, no jornalismo, né? Tem mais chance de fazer algo diferente, algo mais autoral, assim, mais próximo do público, né, assim, então acho que é importante também a gente ter mais liberdade, talvez, assim, editorial, né? Acho que isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção também, sempre né? Não ter uma grande empresa por trás, sabe? A gente construir coletivamente uma linha editorial, né? Acho que isso é importante também quando a gente faz um jornalismo local. E aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? A gente tem uma visão muito do imaginário, né, do gaúcho, né, que é focado muito na imigração alemã, italiana, aquela coisa assim, né? Mas não, aqui no Nada a gente sempre tenta mostrar as outras culturas que formam o Rio Grande do Sul também, que é formado por muita população negra, formado por indígenas, agora com imigrantes da Venezuela, enfim, imigrantes de diferentes lugares. Então acho que quando a gente faz jornalismo local, a gente pode trazer essas visões importantes também que formam a cultura, né, e desmitificar um pouco a visão do imaginário que às vezes é muito fortalecida pela grande mídia, né? Aqui no Rio Grande do Sul isso acontece direto. Então, acho que esse é o nosso papel também, assim, de mostrar esses outros lados, essas outras visões, ainda mais quando a gente fala de cultura, né? Rafael comentaba que lo bueno de ser el último a hablar es que vas escuchando lo que dicen las compañeras y se va apuntando, ¿no? Más ideas. Y o sea, él dice que está totalmente de acuerdo con lo que han dicho Noelia y Katia, y que para él, más allá de esa pasión, ¿no?, que nos mueve a todos por el periodismo, su gran motivación es más cercano al público,
y la libertad de construir colectivamente una línea editorial sin que tengas necesariamente a los anunciantes detrás o a una gran empresa detrás. Y para él algo que es muy importante es que Río Grande del Sur, su estado, ¿no?, donde está Porto Alegre, es un estado tradicionalmente conocido en el imaginario brasileño en general como un territorio de gente blanca, descendientes de migrantes de Italia y de Alemania, pero que ellos, por ejemplo, intentan hacer hincapié en historias también de la población negra de ese territorio, de la población indígena, para romper esos estereotipos, traer otras miradas, otras voces también a ese periodismo, sobre todo para ellos que trabajan con cultura, ¿no? Entonces, cuanto más diversidad y cuanto menos estereotipos, mejor. Bien, muchas gracias. Ha sido sumamente enriquecedor escuchar sus experiencias y bueno, ahí en el chat, como verán, pues, recomendaron 2 medios hasta ahora. Uno es Son Playas, así que a seguir a Son Playas, y Enfoque Directo de Piura, Perú. Bueno, me parece súper importante que sigamos conversando entre nosotros, nosotras, sobre nuestros proyectos, sobre estas historias hiperlocales que ya de por sí, por las temáticas y problemáticas que tocan, ya son universales, ya son globales, no hace falta que salgamos a buscar que nos publiquen en las capitales. Así que nada, sigamos construyendo juntos, juntas. Les agradezco un montón por el tiempo que se tomaron para esta conversación. Les vuelvo a invitar a suscribirse y recibir en sus correos una vez al mes Interior Latam, el newsletter con mirada local de distintas latitudes. Y ahora le paso la palabra a Ketz para que dé unas palabritas finales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flor. Muchísimas gracias, Noelia, Rafael, Katia y a Joana, por supuesto, por acompañarnos para la traducción con Rafael. Ha sido una charla bastante interesante y con cosas bien bonitas que vale la pena rescatar y que vale la pena también tener en ese tipo de espacios que tienen que ver justo con periodismo. Entonces, muchísimas gracias por unirse y seguir en las actividades del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Ahora vamos a tomar la foto del recuerdo. Si quieren las personas que nos acompañan poner su camarita para aparecer en la foto, se los agradeceremos muchísimo. Como somos bastantes, voy a hacer 2 tomas, ya que apareció mi salchicha. Ustedes no lo escuchaban, pero estaba ladrando muchísimo. Entonces, bueno, pues va la primera foto. Ahora sí, pongan su mejor sonrisa. 1, 2. Espérenme. Ahí está, a ver otra vez. 1, ahí va, la primera. 1, 2, 3. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Y seguimos hoy, todavía tenemos 2 actividades más. Los invitamos a que sigan sumándose a el 10º Foro Latam. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Chao, gracias. Gracias. Chao,